here it comes, I don't wanna see it tonight. Cause when it runs, I can't really beat it. Bien, en esta ocasión nos dice que a partir de dos sustancias que tenemos aquí, el dióxido de carbono y el amoníaco, respondamos a las preguntas que tenemos a continuación. Bueno, lo primero, antes ya tan siquiera de ver las preguntas, como ya veo por aquí geometría molecular y por tanto tendré que recurrir a la estructura de Lewis, lo primero que tendré que hacer será determinar las configuraciones electrónicas. Bien, empezamos por el CO2. El CO2 tenemos un carbono por 4 electrones que tiene la capa de valencia, serían 4 electrones. Y después tenemos 2 oxígenos a 6 electrones cada uno, serían 12 electrones. En total 16 electrones, que son 8 pares. Bien, colocamos el átomo central, el carbono, los oxígenos a su alrededor y distribuimos los electrones de forma que empecemos por el más electronegativo para terminar por el más electropositivo. Bien, como vemos aquí, esta estructura no cumple la regla del octeto y por lo tanto habrá que modificarlo. La modificación sería pasar una carga aquí, un par de electrones aquí y otro par de electrones aquí. Y nos quedaría esta estructura que cumple la regla del octeto en los 3 elementos que la forman y además, si calculamos sus cargas formales, que se calculan electrones en la configuración menos electrones en la estructura, nos sale en todos los casos 0, 0 y 0. Por lo tanto, esta estructura de Lewis sería la correcta. Bueno, según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, tendríamos que el átomo central está rodeado de 2 nubes de electrones, ¿vale? Estas de aquí y estas de aquí, de las 4 2 nubes de electrones, de las cuales las dos son enlazantes. Esto nos devuelve una geometría lineal con ángulos de 180 grados. Ya tendríamos la pregunta A respondida para este compuesto químico, ¿vale? En este caso, la hibridación del átomo central sería una hibridación sp2, ya que está formada por 2 dobles enlaces y por tanto se supone que ahí tiene que haber un solapamiento lateral. Y el solapamiento lateral lo realizan los orbitales p vacíos, ¿vale? Por lo tanto suponemos que tenemos ahí un orbital p vacío y por tanto es una hibridación sp2. En cuanto a la fuerza intermolecular que contribuye, preferentemente a mantener las sustancias en estado líquido, las fuerzas intermoleculares dependen de la polaridad de la molécula. Como el CO2 es una molécula lineal, vamos a ver qué tipo de polaridad tendría. Si nos fijamos, el momento dipolar de este enlace vendría hacia allí, el momento dipolar de este enlace vendría por aquí, con lo cual el momento dipolar total, que lo calculamos como sumatorio de los momentos dipolares, sería igual a 0 porque se anulan. Es decir, la molécula sería apolar. Con lo cual, si es apolar, para mantener esto unido en estado líquido necesitamos fuerzas de London o interacción dipolo inducido, dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo instantáneo. ¿De acuerdo? En resumen, son fuerzas de London para poderlas licuar. Como es una sustancia polar y la otra veremos ahora después que es polar, podremos responder al apartado al apartado D, cuál tiene mayor punto de ebullición. La de mayor punto de ebullición será el amoníaco, ya veréis después cómo nos va a salir polar. Pero esta parte la vamos a dejar hasta resolver la estructura del amoníaco. Bien, vamos allá. Para el amoníaco, ¿qué tenemos? Tenemos un átomo de nitrógeno por 5 electrones a distribuir, 3 átomos de hidrógeno por un electrón cada uno, 3 electrones, 8 electrones que son 4 pares. Montamos el nitrógeno, una por aquí, otro por aquí, otro aquí y el par de electrones que me sobra. Si calculamos cargas formales igual que hemos calculado aquí arriba, electrones en la configuración menos electrones en la estructura, nos sale 0, 0, 0 y 0. Todos los átomos, en este caso el átomo central, que es el importante,
sigue la regla de Oteto, ¿vale? Y en el caso del hidrógeno no la sigue, pero puede formar estructuras hipovalentes, ¿de acuerdo? Porque para completar su capa solo necesita un electrón, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahora, según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, tenemos 4 nubes de electrones alrededor del átomo central, 1, 2, 3 y 4. De estas 4 tengo 3 enlazantes y una no enlazante. Esto se traduce en una geometría de pirámide trigonal y en el caso del amoníaco con ángulos de enlace de 107,5 grados. Vamos a estudiar la polaridad para poder decir la apartado C. Bueno, antes de eso, la hibridación del átomo central, como son todos enlaces sencillos, ¿vale? Sería una hibridación sp3. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la fuerza intermolecular. Para eso nos distribuimos el nitrógeno en 3 dimensiones. Sería así. Aquí arriba vendría el par de electrones enlazante. Y los momentos dipolares vendrían, de cada enlace vendrían hacia adentro. Que sería esto. ¿Sí? Por tanto, el momento dipolar total, que se calcula como sumatorio de los momentos dipolares de cada uno, sería distinto de cero. Sería una molécula polar. Y además, las fuerzas que mantienen unidas estas moléculas son fuerzas de Van der Waals, pero por puentes de hidrógeno. Porque la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el nitrógeno es muy elevada. ¿Vale? Estos puentes de hidrógeno solo se producen entre el flúor, el oxígeno y el nitrógeno cuando se unen a hidrógenos. Por lo tanto, como la polaridad de esta molécula es mucho mayor que la de esta, el punto de ebullición de esta molécula también será mayor que el del CO2. Para separar punto de ebullición, recordaos que es la energía necesaria para separar unas moléculas de otras. En el caso del amoníaco, como entre ellas están más fuertemente unidas porque los puentes de hidrógeno son más fuertes que las fuerzas de London, costará más ese cambio de estado en el caso del amoníaco. Por lo tanto, su punto de ebullición será mayor. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos respondido a esta pregunta. Now here it comes, I don't wanna see it, don't wanna see it tonight.